Pues ya está grabando. Pues muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir un día más o acudir, asistir o verlo después por YouTube a este programa de formación online que estamos haciendo desde el Campeonato de España de Debate. Esta es una sesión más que volvemos a hacer en directo gracias a la Universidad Camilo José Cela, quien está colaborando con nosotros para poner en marcha todo este programa. Hoy tenemos a Carmen Vallecillo, que, o sea, solo hay dos opciones, que sea tu primer año en debate o que no haga falta presentarla. Cualquier persona que lleve más de 5 meses ya sabrá quién es Carmen, es campeona de debate del mundo, ya ha estado años y años y años en debate, fue adjudicación del pasado CEMUDE online, ya fue el pasado, ¿no? Yo creo, al menos, se Sí. me está haciendo muy larga la pandemia, pero creo que fue el pasado. Y básicamente es ama, señora y diosa de debate, y es un enorme honor y un enorme orgullo que esté hoy aquí con nosotros para enseñarnos cómo ser mejores jueces y cómo ser mejores principales. Entonces, simplemente esa presentación y esos agradecimientos, y yo ya me callo, y todo tuyo, y ahora. Y muchas gracias. Gracias a ti, Ille. Sí, la verdad es que ya son unos poquitos años que nos conocemos, o sea que... Y sobre todo gracias al Campeonato de España. Al final, con iniciativas como estas, con lo que el circuito, después de la pandemia sobre todo, va a volver a coger fuerza. La idea es que de cara a CEMUDE de este año, con el Nacional instaurándose y espero que para muchos años, el circuito en España vuelva más fuerte que nunca. Entonces, la idea de hoy no es trabajar sobre análisis, que normalmente lo que hago en los talleres, sino ver otra parte importante de cómo ser un juez muy bueno principal en PP. Sé que vais a trabajar más análisis con otros talleres que se van a ver en esta preparatoria, en esta formación, pero mi idea hoy es algo distinta. Hoy vamos a ver cómo ser un buen principal en toda esa parte que nadie nos cuenta y que es problemática. ¿Vale? Entonces, si os parece bien, por el chat podéis escribirme todas las dudas, voy a estar mirándolo para contestarlas a la vez y si no, luego al final las contestamos todas. ¿Vale? Al final, ser un buen juez principal en MP consiste en que tengas experiencia y consiste en que sepas lo que estás haciendo. Pero tú tienes que tener claro cuáles son tus objetivos. Y el problema es que nos pensamos que ser un principal bueno en MP implica haber ganado lo más grande en torneos, ser un orador excelente, maravilloso, que llega a los top todas las veces y que te sabe las normas de cómo funciona el debate en BP. En realidad, un buen juez principal, y esto ya no es solo como debatiente lo que yo he visto un buen juez principal o lo que yo he intentado hacer como jueza, sino también siendo adjudicadora de ya bastantes torneos, consiste en 4 cosas, ¿vale? Un buen principal solo hace 4 cosas y son las siguientes 4. Maneja la sala, obtiene un resultado en tiempo, que tiene que provenir de un panel variado, esta es como la tercera, que en verdad es mixta con la segunda, ¿vale? Y lo tercero es que da un feedback útil a los equipos. Ojo aquí, que yo haya puesto un adjetivo que es útil es a conciencia. Un feedback no tiene que ser complaciente, un feedback no tiene que quedarte bonito, un feedback tiene que ser útil, ¿vale? Entonces, vamos a ir desgranando cada una de estas 3 cosas porque creo que hay aspectos que no trabajamos como principales o que no trabajamos como jueces y que son muy relevantes a la hora de cómo yo consigo un buen desempeño, cómo al final del torneo estoy orgullosa de quién soy, de qué tipo de juez estoy siendo y de cómo los equipos me perciben, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo manejar la sala. Manejar la sala es un concepto que es un poco controvertido. ¿Por qué? Porque en teoría un juez principal MP no tiene que involucrarse en un debate, tiene que ser un agente neutral que juzgue el debate. Eso es cierto hasta algún punto. A partir de determinadas situaciones, cuando yo me di cuenta de que manejar la sala es una de las funciones principales que tenemos en BP. Al final del día, nosotros mantenemos la deliberación y mantenemos lo que es el feedback. Pero eso es una parte pequeña del debate. El debate ha transcurrido durante una hora y nosotros en esa hora no podemos estar como pasmarotes simplemente copiando. También ejercemos un rol. Y eso es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Manejar la sala, sobre todo, trae 2 situaciones que son potencialmente peligrosas para un principal, ¿vale? Y es cómo manejar la hostilidad en el debate y cómo manejar la hostilidad en la deliberación. Esto parece que no sucede cuando eres debatiente y no has jugado mucho, parece que es una tontería, pero en cuanto empiezas a subir un poco de nivel y sobre todo cuando empiezas a ser principal, es uno de los principales problemas que tenemos. Últimamente, formando en CDA, que es el club en el que yo estoy ahora, muchas de las preguntas van enfocadas a
¿Qué hago cuando mis panelistas están todo el día como menospreciándome o juzgando quién soy yo en vez de juzgar el debate, o cómo manejo una situación incómoda en la sala? Entonces creo que es una cosa importante de la que nadie habla y que nos hace ser mejores principales. Durante un debate hay muchas situaciones que pueden convertir la sala en un infierno, ¿vale? No solo para ti como juez, sino para el resto de la sala. Yo normalmente los clasifico en estos tipos de problemas, ¿vale? Suelen ser salas de novatos que no saben lo que hacen, están muy nerviosos, se frustran porque no lo hacen bien, rondas pre-break porque la gente se está jugando el pase, eliminatorias por la misma razón porque la gente se está jugando el pase, y sobre todo hay otro tipo de situaciones, ¿vale? Aparte de las top run, que obviamente como son equipos muy buenos, el nivel de expectativa es más alto. Y es si ha pasado una situación desagradable. ¿A qué me refiero con situación desagradable? Cuando la ronda anterior, por lo que sea, la moción ha sido polémica o ha salido mal en la sala de la gente a la que tú estás jugando ahora, cuando ha habido un resultado injusto en la sala anterior o que los debatientes creen que es injusto en la sala anterior y ahora tienes que juzgar toda esa gente, o si pasa algo inesperado durante la ronda. Típico discurso que de pronto se va de madre y acaba prácticamente en cosas que no deberían estar diciéndose y que pueden rozar equity. ¿Vale? Ese tipo de cosas hay que saber manejarlas. Entonces, aquí yo me planteaba lo siguiente y es, cuando empecé como principal, yo no sabía por qué tenía que ser yo quien se encargase de gestionar ese tipo de situaciones. Por dos razones en concreto. La primera, nosotros, fuera de que estamos jugando y fuera de que es un ejercicio competitivo, debate académico, o sea, debate universitario, es un ejercicio formativo, lo que nos ayuda a ser mejores personas, mejores talentos dentro de la sociedad el día de mañana. Entonces, alguien tiene que encargarse de esto. No es solo organización, no es solo adjudicación, es que la persona que se va a encargar de darle calidad a tus debates, en cada debate va a ser el juez principal probablemente. ¿Vale? Obviamente el resto de equipos y el nivel de la sala, pero no estoy hablando ahora de cuál es el nivel competitivo que vamos a tener, sino cuál es el recuerdo que yo tengo de una sala, ¿vale? Entonces, gestionar este asunto, primero es a nivel formativo y segundo porque tengo la autoridad para hacerlo. Cuando pasa algo desagradable en la sala, es a ti a quien miran, es a ti que tú eres el que tiene que interceder si la cosa se tuerce mucho, a quien van a mirar para ver cómo se va a dar el debate. Entonces, como eres tú el que tiene la potestad y sí que tenemos una responsabilidad de formar a los demás, es un momento para gestionar mejor la sala, sobre todo porque te hace también mejor principal. ¿En qué sentido? Te hace mejor principal porque hace que tú seas el que controle la sala, tú seas el que gestione cómo se está dando el debate y seas tú el que al final del día luego tenga una autoridad para, habiendo manejado en la sala, dar un feedback y un resultado de manera más sosegada a los debatientes, ¿vale? Cuando una sala se altera mucho, los equipos se alteran y eso genera frustración y genera ansiedad. Esa frustración y esa ansiedad 100% se va a trasladar luego en la deliberación que tú des y en el feedback que les vayas a dar a ellos. Por tanto, es interesante mantener una sala cómoda. Y ese conocer una sala cómoda es también saber cómo tengo que interceder, ¿vale? Imaginemos una situación. Uno de los novatos de pronto sale y dice una de las burradas que dicen los novatos porque están nerviosos y no saben bien lo que tienen que decir, ¿vale? Te mira el resto de los equipos, obviamente pensando qué está pasando y por qué no estamos haciendo nada, ¿no? Normalmente, si tú como juez principal te alteras, lo que vas a hacer es que el resto de equipos se altere contra ese orador. Y eso va a generar tensión en la sala. Si tú, por el contrario, miras a los equipos como diciendo, ya sé que esto es una barbaridad, vamos a dejarlo porque está muy nervioso, y eso con una cara en debate de BP se puede lograr perfectamente, vas a lograr que el resto de equipos tampoco generen más tensión dentro de la sala. ¿Por qué esto bueno? Ya no es solo porque la situación, cuando se acabe el debate, la gente la va a recordar de forma más suave y por tanto van a salir del torneo con mejor sensación, sino porque si tú te alteras contra un discurso, es muy probable que el siguiente orador lo aproveche durante su discurso, aunque sea para decir esto hay que dejarlo atrás. Ese tipo de intervenciones que ya no van solo sobre lo que estamos debatiendo, sino cómo se está debatiendo, son nefastas para todo el mundo. Nefastas para los debatientes porque se ponen nerviosos, porque están incómodos, pero nefastas también para ti porque ahora tienes que gestionar una sala en la que hay tensión. Entonces, en ese sentido, intentar manejar una sala hostil en cuanto a los debatientes que yo tengo, si está pasando algo, el mantener un poquito el orden, nos ayuda mucho de cara luego a poder gestionar la sala. ¿Vale? Lo segundo, no es solo eso, sino se habla mucho de poner cara de póker. Yo no estoy de acuerdo con poner cara de póker durante los debates. Si una cosa es graciosa, lo normal es que la gente se ría. Y al final del día, un panel, sí, es un juez especializado o un conjunto de jueces especializados en juzgar una serie de debates. Pero también somos personas y en debate BP hay una parte importante de subjetividad.
que tú no te rías ante algo gracioso, solo le dices a los debatientes que no se pueden fiar de ti como juez por las reacciones que tú tienes. Y eso genera ansiedad. No estoy diciendo que en cualquier caso hay que reaccionar a lo que te digan los debatientes, porque no se trata de eso. Pero si algo es gracioso, es normal reírse. Si algo no te gusta y no te lo estás creyendo, lo normal es que lo mires como diciendo, a ver si terminas de explicar lo que estás contando porque no me lo estoy creyendo mucho. Y eso son reacciones normales. Hay gente que dirá que no es bueno reaccionar durante la sala. En mi experiencia, el actuar de forma natural, el ser una persona natural que reacciona ante las cosas que están pasando en la sala, no estrepitosamente, no excesivamente, sí ayuda. Sí ayuda no solo a los debatientes, sino también a que ellos vean si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si tiene sentido lo que están haciendo y que el resto de equipos vean que tú eres una persona razonable. El ser una persona razonable en BP es una cosa extremadamente rara y es una cosa que te trae muchas alegrías, porque permite que la gente se fíe de ti. Y al final, el fiarse de un juez es lo que hace que la gente considere que tú seas bueno o no. Vale, entonces, de cara a manejar la sala, es importante que lo hagamos. Pero ojo, también hay que manejar la deliberación. Vale, en muchas ocasiones vamos a tener paneles hostiles. Dos cosas aquí. Primero, tu papel es ser juez principal. Entonces, te da igual que tú tengas al lado a una persona que sea tremendamente encantadora o a una persona que sabes que te va a jugar una mala pasada durante la deliberación. Tu papel es ser un juez principal y adjudicación ha decidido que tú lo seas, ¿vale? Porque es esto importante. Me encuentro últimamente muchas veces a muchos principales con un nivel bueno para juzgar, que no tienen la confianza para juzgar y están en la sala pendientes o con miedo de lo que les vayan a decir los panelistas o confiando más en los panelistas que en ellos mismos. Cuando adjudicación decide poner a alguien a juzgar de principal, sabe perfectamente quién es esa persona, de dónde proviene, qué examen de jueces ha hecho, cuál es la experiencia que tiene y cómo lo está haciendo durante el torneo. Es decir, una decisión de adjudicación no es a la ligera. Todas las decisiones que hay en adjudicación están contempladas y están vistas. Si es un juez que no sabes cómo va a reaccionar como principal, normalmente le has puesto un panelista bueno, pero eso no hace que tú tengas que ser una persona que ahora tiene indecisión como juez principal. ¿Por qué? Porque aunque estamos viendo cómo vas a funcionar, tú como juez principal se te ha dado una oportunidad. Entonces, lo mejor que puedes hacer es aprovecharla. ¿Vale? Entonces, recordar que mi papel es ser juez principal, que por mucho que los panelistas sean así o así, yo tengo que juzgar como principal y luego manejar una deliberación, es lo que va a hacer que yo esté más tranquilo. Ojo aquí, eso no significa que los panelistas siempre me lo vayan a poner fácil. Los panelistas en muchos casos se comportan estrepitosamente mal, ¿vale? Entonces, una de las formas de solucionar esto, y es una cosa que en general no veo hacer últimamente, es intentar solucionar la fuente de hostilidad, ¿vale? ¿A qué me refiero con esto? El gran error o el error más frecuente que sucede durante las deliberaciones en el manejo es que no somos capaces de detectar dónde está habiendo el desencuentro. Los desencuentros pueden ser a muchos niveles. Puede ser a nivel de qué es lo que dice una persona durante su discurso, qué es el criterio, cuál es el criterio que deberíamos usar para juzgar esto o ponderar esto, me importa mucho o poco lo que están diciendo o no están diciendo, ¿vale? O uno de ellos que es, no entiendo por qué debemos valorar esto directamente cuando esta persona no ha hecho un buen discurso o no debemos entrar de oficio. Esos son prácticamente los 4 errores grandes, ¿vale? Entonces, o sea, los 4 conflictos grandes que hay. El más común de todos ellos es que entendemos cosas diferentes de lo que ha dicho un orador. El ir a la fuente de hostilidad y decir, ¿dónde estamos en desacuerdo? ¿En que esta persona ha dicho esta cosa o esta otra cosa? Muy bien, vamos a resolverlo, vamos a ver qué piensa todo el panel, vamos a ver, normalmente como somos impares, qué es lo que piensa la mayoría del panel, ¿puedo entrar de oficio en esto y creérmelo o no? ¿Me puedo apoyar en el panel? Vale, entonces, el intentar no enquistarse en un conflicto, no solucionarlo votando directamente porque sí, sino ir a la fuente de hostilidad muchas veces rebaja las tensiones, porque tú como principal eres el que se tiene que encargar de llegar a esa conclusión de que el desencuentro está siendo en un punto en concreto. Si tú llegas a ese punto en concreto de desencuentro, es mucho más fácil que lo consigáis resolver y que la hostilidad se reduzca, ¿vale? Pero sobre todo, cuando tenemos un panel hostil, hay una cosa fundamental y es, no podemos olvidarnos de gestionar el tiempo. Si os acordáis, los objetivos que puse al principio, había 3, uno de ellos desdoblado. El segundo, como empezaba, es obtener un resultado a tiempo. Y esto es una de las prioridades que tenemos que tener. No existe un buen juez principal que sistemáticamente se pase del tiempo de deliberación, por mucho que sus feedbacks sean maravillosos, por mucho que sus calls sean todos perfectos y por mucho que la sala esté contenta. Porque adjudicación no puede permitirse tener jueces así todo el torneo. Yo entiendo que si está jugando una torre o una ronda difícil, la gente se ha salido y son todos discursos de 86, pues a lo mejor sí, es normal que tengan más dificultades para resolver el problema.
Eso no justifica que tú te retrases. Pero bueno, en esa situación pues entiendes que hay más razones para que lo hagas, ¿vale? Pero tú sistemáticamente, si te estás retrasando, no eres un buen juez principal, porque una de tus funciones fundamentales es entregar el resultado a tiempo, ¿vale? Entonces, independientemente de la hostilidad que yo tenga en el panel, tengo que preocuparme de que el tiempo se gestione adecuadamente. Eso implica en muchas ocasiones cortar a los panelistas, pero cortar a los panelistas no es decirles, bueno, ya hemos oído lo que tú tenías que decir, sino decirles, ok, entonces el punto de desencuentro está aquí, y especificarles o hacerles preguntas cerradas en torno a los puntos más calientes en cuanto a la decisión que hay que tomar. ¿Vale? Ese tipo de cosas, ese tipo de detalles de cómo gestionar el tiempo, cómo gestionar a los panelistas hostiles, pero sobre todo sabiendo cuál es mi papel, que es el ser un juez principal, es lo que hace que tú seas un buen principal, sobre todo en salas en las que las cosas se complican, que es cuando de verdad se ve si la gente es capaz de jugar como principal o no. ¿Vale? Entonces, en cuanto a manejar la sala hemos terminado. Pero sí me gustaría, si tenéis alguna pregunta sobre esto, luego volveremos a los panelistas, que la pongáis en el chat, yo estoy pendiente ahora, ¿vale? El segundo punto es cómo tener un resultado en tiempo, pero sobre todo de un panel variado. Esto puede parecer una tontería, pero los panelistas que tenemos no son siempre iguales, ¿vale? Entonces, los panelistas tenemos que tener en cuenta tres cosas. Primero, son una entidad independiente, es decir, no los vas a poder controlar, por muchos que sean tu amigo, tu enemigo, el Pepito, el de los palotes, uno con el que me he criado toda la vida, el de mi institución, son una entidad independiente, se mueven por sus propios criterios y no saben lo que van a hacer, ¿vale? Sobre todo porque en muchos casos asumen que su función es reducir el poder que tú tienes en la sala. Últimamente los principales ya no solo están cuestionados por los debatientes, porque sí creo que hay un cuestionamiento importante por parte de los debatientes, sino por los propios panelistas. ¿Vale? Últimamente hay un déficit importante de jueces en el circuito y eso se está supliendo con gente que no tiene tanta experiencia debatiendo y que cuando de pronto llega a una sala buena con un panelista, o sea, con un principal bueno, intenta demostrar quiénes son ellos y que ellos también se lo merecen. ¿Vale? Cuando a veces esos resultados del examen o de la experiencia o incluso de sus resultados en el torneo no lo están acompañando. Entonces, tienes que asumir que va a haber gente que sistemáticamente quiere reducir tu poder en sala. Eso no es necesariamente malo, eso simplemente es una cosa que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Sobre todo, y lo más importante, los panelistas en general tienden a estar equivocados con el valor que se dan a sí mismos, ya sea por arriba o por abajo. Antes hemos hablado justo ahora de los panelistas que van un poquito más desobrados, pero también tienes el caso contrario. El típico novato que de pronto aparece en una tercera sala con un principal muy bueno y otro panelista muy bueno. Y de pronto se plantea qué hace ahí él, si es su primer torneo, se ha leído el reglamento los 5 minutos antes de entrar al torneo y de pronto se encuentra en esa sala. ¿Vale? Quiero que veamos los dos casos. El primero es el panelista de David versus Goliath, el típico panelista que te cuestiona todo el rato. Los panelistas que cuestionan todo el rato suelen ser por varias razones. La principal es que quieren demostrar algo. Entonces, la mejor manera de gestionar este tipo de panelistas es dejarles que demuestre que saben hacer las cosas. ¿En qué sentido? Incluso aunque tú le vayas a decir, no tienes razón en este punto, lo vamos a valorar de otra manera, la mejor forma de enfrentar esta situación no es decirle desde el principio te estás equivocando, ¿vale? La mejor forma de gestionar a esta persona es coger y decirle, tienes razón en lo que estás analizando, has detectado también o has pensado en esta otra parte y que lo pondere él, use los criterios. A partir de ahí podéis entrar en una discusión más rica, pero tenéis que sistemáticamente decirles que las cosas que han hecho en general no están mal, salvo que haya errores garrafales. ¿Vale? Esto es importante porque esta es la forma de abordar a una persona que de primeras te va a decir que no tienen ni idea o que lo que estás diciendo está mal. Darle la razón y a partir de ahí empezáis a negociar. Probablemente esta persona acabe votando cosas que no están dentro de la lógica o un poquito más exaltadas de lo que deberían, ¿vale? Pero ya está un poquito más neutralizado, sobre todo porque una persona de este estilo, en cuanto es capaz de confiar en ti y de ver que no eres una persona como que viene de la nada a imponerle un resultado, en general suelen funcionar bien. ¿Qué es lo que estamos viendo últimamente? He visto la pregunta, ahora la contesto. Lo que estamos viendo últimamente es que cuando un principal experimentado se junta con dos panelistas del tipo David y Goliat, hacen flipeos de call, hacen split o intentan voltear el call. Cuando tú te encuentras ante esta situación, que es bastante extrema, lo que hay que hacer es lo siguiente, y es no plantearles de primeras un cambio en el resultado del debate, cambiarles los criterios. ¿Por qué? Porque si tú eres capaz de justificar bien los criterios, es muy improbable que al final de la discusión sobre ese criterio
sigan pudiendo justificar el suyo. Eso no impide que luego puedan votar una cosa o la otra, pero intentar luchar cada batalla en base a criterios y no en base a resultados hace que ellos mismos también tengan dudas, sobre todo cuando estén justificando las cosas bien, de por qué están dando ese resultado. Y ayuda un poco más a que se genere la duda. Al final, en los paneles en los que son 3 personas, tienes que tener claro que tú estás de principal, en este caso porque estamos dando detalles de principales, y que los otros 2 panelistas tendrían que votar a favor de una cosa los dos para que este resultado se obtenga. Eso es muy complicado que suceda en todo un call para girarlo del revés si tú has cuestionado por criterios. Ojo, si los dos siguen votando igual, es una cosa que tendrás que ver porque a lo mejor eres tú el que se está equivocando. Y eso es una cosa que no podemos olvidar. Como principales también nos equivocamos. Vamos a leer la pregunta y seguimos con el otro tipo de panelistas. ¿Vale? Vale. La pregunta es, ¿has sido panelista todo el torneo y de repente te ponen de principal en una sala como adjudicación como panelista? Adjudicación, que ahora está de panelista, da un resultado antes que yo y da un resultado diferente al mío. Si quiero briquear, ¿qué recomiendo? ¿Qué resultado de adjudicación y les pida a ellos justificaciones para ver qué justificaciones dan antes de las mías? ¿O dar yo el resultado y enfrentarme a adjudicación? La vida es de los valientes. Esa es la respuesta. Entonces, no vas a llegar a ningún lado si no eres un juez que tiene los criterios claros. Adjudicación puede dar un resultado, y eso me parece bien. Y tus criterios pueden estar equivocados. Pero es que también puede haber un desacuerdo en cómo estamos valorando las cosas porque entendemos una cosa u otra. Y no es que yo haya puesto los criterios mal, es que el principal, o sea, o adjudicación en ese debate ha entendido una cosa y yo he entendido otra, y ahora tenemos que decidir qué es efectivamente lo que ha dicho esa persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que los desencuentros con adjudicación no siempre tienen que resolverse porque él tiene mejor criterio que el mío. Pueden resolverse porque hemos entendido cosas diferentes y hay que estar de acuerdo en qué hemos entendido para poder valorarlo. Y una vez que entendemos lo mismo, los dos tenemos claro cuál es el criterio. Solo ha habido una vez en la que, habiendo analizado esto y habiendo entendido lo mismo, lo que hubo fue una ponderación de criterios en una sala en la que vi, que además yo estaba de panelista, y la jueza principal, yo era adjudicación de ese torneo, y la jueza principal dijo que no, que ella entendía que el criterio era otro, lo justificó bien, y yo no tuve miedo en ponerle un 10 a esa persona, porque esa persona era capaz de dar un resultado justificado y a tiempo. Ser un buen principal no implica estar de acuerdo con la adjudicación. Adjudicación cambia todos los torneos. Nadie tiene la verdad sobre el debate. Lo importante es que sepamos justificar un resultado y darle sentido a una sala. Así es como eres un buen principal, no diciendo a la adjudicación lo que tiene o no tiene que hacer. Vale, entonces es importante que este tipo de cosas donde me tengo que enfrentar a alguien que tiene mucho peso en debate no me afecten como principal. Es lo que decía antes, cuando me ponen de principal de pronto y yo no he sido principal y de pronto me encuentro en una sala juzgándola con 2 panelistas que no conozco, ¿qué hago yo aquí? Voy a dar un mal feedback, empezamos mal. Si adjudicación confía en ti y te ha puesto como principal, aunque ellos se pongan como panelistas, yo tengo que confiar en mi criterio, porque ellos confían en mí. Vale, entonces no tengáis miedo en ese sentido a expresar lo que queráis, que a lo mejor ven algo que no veíais. Y precisamente con ese punto vamos a pasar al siguiente tipo de panelista, que para mí es lo más divertido del mundo, ¿vale? El panelista, oh Dios mío, ¿qué hago yo aquí si no sé nada? ¿Vale? Suele pasar mucho con novatos. Es verdad que en las primeras rondas, cuando tiene un novato que de pronto ha hecho muy buen examen, pero que no tiene experiencia, como adjudicación normalmente lo pones de panelista, ¿vale? Entonces te encuentras a un novato aterrorizado al que todo el mundo le ha dicho, Dios mío, va con adjudicación, tío, esta tía que tienes de principal es buenísimo, y les da miedo dar un resultado, les da miedo justificar las cosas. El principal que cree que tiene la razón en todo es por definición un mal principal. Yo a día de hoy sigo aprendiendo de todo tipo de panelistas, sea novato, no sea novato, vea una cosa o vea la otra, porque al final el debate BP es una cuestión de convencer, es una cuestión de saber que hay una persona a la que yo tengo que convencer y no tiene necesariamente que ser con lógica, ¿vale? Es un tema de persuasión. Entonces, si a mí me persuaden de una cosa y yo entiendo una cosa de un discurso, ¿vale? No tiene por qué ser lo mismo que entiende la otra persona. Pero es que a lo mejor la que se está equivocando soy yo, porque llevo tantos años que he rellenado el argumento. Entender y escuchar a un panelista que parece novato al principio es muy importante. Para esto, un truco. Cuando normalmente llegas a una sala de este tipo, yo normalmente lo que hago es decirles, no os voy a poner la nota en función del resultado original que deis. Es que me da igual. Quiero que salga un resultado que todos hayamos consensuado, quiero que justificáis bien las cosas. Y esa nota va a depender más de la justificación que del resultado, porque al final el entender una cosa o coger un ejemplo de cambio alcohol es una cosa en la que podemos fallar todos. Obviamente luego hay una parte de la nota que es en cuanto a las posiciones.
Pero el decirles esto hace que ellos estén más tranquilos. Y si te dicen, no sé cuál es el resultado, pero creo más o menos que puede ser esto, tirarles de la lengua y pedirles que expliquen, aunque no lo tengan claro, es una cosa que les ayuda a ganar confianza, ¿vale? El explicarles las cosas tranquilamente durante la deliberación les ayuda a ganar confianza y el día de mañana ser mejores panelistas. Este tipo de gestión de los panelistas es muy importante porque al final un novato ve con frescura y sin los vicios del circuito qué está sucediendo de verdad en el debate. Entonces, el contar con ese punto de vista te ayuda muchas veces a volver a coger un poquito de referencia y un poquito de perspectiva como principal viciado que somos, porque al final todos los que llevamos bastante tiempo en esto nos viciamos, ¿vale? Entonces, tirad de los panelistas todo lo que podáis, incluso del panelista hostil, del que te quiere jugar una mala pasada. Ese panelista también te puede enseñar, porque a lo mejor te estás equivocando. Y hay que saber reconocer los errores como principal. Un buen principal no es el que no se equivoca siempre, o sea, no es el que nunca se equivoca. Es un panelista, es un principal que se equivoca, que lo reconoce y que mejora. Si no mejoras, es como, desde luego no vas a ser un buen principal nunca. ¿Vale? Lo último, como veis, este taller es cortito porque la idea es ayudaros a gestionar otra parte de cómo ser principal que realmente os ayude a ser mejores. ¿Vale? Dar un feedback útil a los equipos. Antes lo dije, no he puesto este objetivo a la ligera. ¿Vale? Los feedbacks no pueden ser complacientes y no me puedo medir por las puntuaciones que dan los equipos. ¿Vale? Eso es ser un principal muy malo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque que tú complazcas a un equipo y le digas que lo has hecho muy bien y el día de mañana se encuentre un 63 en sus speakers, hace que esa persona no haya crecido durante el torneo y hace que ese torneo no vaya a mejor. ¿Vale? Nosotros los principales tenemos una labor de juzgar y una labor de dar a los equipos una interpretación de lo que ha pasado en la sala. Y esa interpretación es obligatorio que sea real. ¿Vale? No podemos estar diciéndole a los equipos, ah, que bien, lo has hecho muy bien cuando han hablado 5 minutos y todo lo que han dicho han sido afirmaciones. Ojo, tampoco hay que humillarlos. ¿Vale? Por eso mismo quería hablar un poquito de esto. Cuando nosotros tenemos un equipo que luego nos va a puntuar en el feedback, ¿vale? La puntuación de ese equipo surge de dos cosas. Primero, si entienden que el call ha sido justo, ¿vale? Y para eso tenemos que fijarnos en cuál es su background, porque en las diferentes escuelas nos juzgan igual, ¿vale? Hay escuelas que le dan importancia a los impactos, hay escuelas que le dan importancia a los razonamientos, hay escuelas que le dan importancia a los ejemplos, ¿vale? Entonces, cómo yo vea de justo un call depende también mucho de cómo me hayan formado en qué es un buen debate o qué es un buen discurso o qué debe ser valorado. Por eso, el primer criterio depende un poco de una cosa que no podemos controlar, pero el segundo sí, ¿vale? La puntuación de un equipo también depende de la frustración que ellos tengan y de las expectativas que tengan sobre ese debate. El típico equipo debate que sale diciéndole al formador, hemos arrasado, primerísimos de calle, he hecho un 80, el primer 80 de mi vida y de pronto te da cuarto, no te va a poner un 10. Da igual, o sea, no importa que le des el mejor feedback de tu vida, probablemente intente ponerte un 4, el formador le diga que te van a poner un 8 y salgan muy cabreados contigo. Y luego te vuelvan a ver en otra sala y digan, Dios mío, me va a palmar otra vez. Entonces, esa frustración que en un equipo novato es una cosa como muy fácil de ver, también sucede con equipos veteranos que de pronto esperaban ganar, no ganan y se quedan fuera del break. Equipos veteranos que de pronto esperaban ganar, no ganan y a raíz de no ganar entran en una sala más complicada. Todo ese tipo de cosas genera frustración. Obviamente, en un veterano que sabe lo que es el debate BP, si tú das un buen feedback, va a mejorar, pero no siempre sucede así, ¿vale? Esto también depende mucho del ego que tenga cada persona, y hay gente con mucho ego en debate. Eso es una cosa que en una competición, si hay competición de por medio, va a haber gente con ego. Entonces es una cosa que tengo que saber manejar. No me puedo medir por las puntuaciones que me den los equipos, porque en muchos casos van a venir de la frustración o van a venir de unas expectativas que no se están cumpliendo, pero a lo mejor no soy yo el que tiene la culpa de eso, ¿vale? En general, a lo largo del debate, por ejemplo, si tú juzgas a las bajas principal, vas a tener peor nota que si juzgas top run siempre y eres un buen principal. ¿Por qué? Porque la gente no está tan acostumbrada a la frustración o no está tan acostumbrada a lidiar con esa frustración y no es capaz de verla tan objetivamente como alguien que lleva mucha experiencia en debate o que ha visto debates muy difíciles y ha recibido más cuartos, ¿vale? Entonces, es una cosa que yo tengo que saber valorar, que adjudicación es capaz de saber durante un torneo, o sea, si lo mete en una sala baja probablemente le den peor nota, mételo en una top run y verás cómo le sube la nota. Vale, entonces es una cosa que somos capaces de ver, por eso es importante que no nos guiemos siempre por las notas que nos dan los equipos. Si todas las salas te suspenden, entonces a lo mejor hay que revisar algunas cosas, ¿vale? Y ojo aquí, precisamente por eso es importante que seamos francos, ¿vale? Un feedback útil es un feedback, como dije, realista.
Pero ojo, también tiene otra serie de características. Nosotros somos jueces principales, somos los que les vamos a decir a las personas que han debatido y que tienen una vivencia de cómo ha sido la sala, cuál es la realidad de lo que hemos vivido en la sala. Entonces, no podemos intentar explicar, no, es que no tengo muy claro cuál ha sido este resultado, no puedo sentir estar dando un mal feedback, ¿vale? ¿Por qué? Sobre todo cuando no tengo mucha experiencia todavía como principal, porque eso denota que no tengo clara cuál es la visión sobre el debate. Y en muchos casos, cuando luego hablas con esos principales, te dicen, el call estaba clarísimo, es que este se ha matado, este ha ganado por paliza, y el segundo y el tercero es que no había forma por dónde cogerlo y estaba claro quién iba a ganar. Entonces, no puedo durante el feedback tirarme piedras sobre mi propio tejado, ¿vale? Un juez principal tiene las cosas muy claras. Explica las razones principales de cómo han sucedido las cosas. Si alguien ha hecho una tontería y no te da tiempo a decirlo, no la dices. Obviamente luego, si vienen a por feedback personal, si les ves una cara larga o lo que sea, les dices, mira, este punto no lo he valorado porque esto y esto, y tienes tus razones, ¿vale? Pero no tienes que tenerle miedo a un equipo. No tienes que ver las caras del equipo si ponen mala cara y decir, bueno, lo siento, podía haberse interpretado de otra forma. No. Tú eres un principal que tiene un resultado y lo va a contar porque tú eres un juez neutral que sí ha estado ahí. Ellos tienen su vivencia particular. Esa confianza, ese decir, yo voy a dar mi feedback y ya veremos cómo sale. A lo mejor me equivoco. Eso no pasa absolutamente nada. Pero lo doy con confianza, hace que el feedback sea más útil para los equipos. Por una sencilla razón. Y es que si no te fías del que te está dando el feedback, probablemente no lo escuches tanto y no aprendas de ese feedback. ¿Vale? Entonces, es importante que lancemos a los equipos la sensación de que sé lo que ha pasado en la sala. Incluso aunque el call haya sido cerrado. Eso no importa, pero yo sí sé lo que está pasando durante la sala y voy a explicaros por qué lo hemos ponderado así. ¿Vale? Por otro lado, el principal no está solo, tira de sus panelistas. Entonces, si habéis llegado a una decisión, explicáis por qué habéis llegado a esa decisión y por qué todos lo veis así. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Qué tiene que tener un feedback útil? Que ser realista con lo que ha sucedido durante el debate. Darle la enhorabuena a los novatos está muy bien. Decirle que el debate ha sido bueno cuando les va a clavar un 56 no está tan bien, ¿vale? Entonces, si tú a una sala media le dices, este debate no ha sido el mejor del mundo, ¿vale? Lo que les estás diciendo es, no esperéis buenos speakers ni esperéis una buena consideración de vuestros casos, porque los casos no han sido buenos. El decirles esto un poquito maquillado con el debate no ha sido tan bueno como esperábamos, hace que la gente adecue sus expectativas a lo que tú les vas a contar luego y estén más receptivos a las críticas que tú vas a hacer, ¿vale? Un feedback puede contener recomendaciones. De hecho, en general, yo recomiendo que se den, ¿vale? ¿Por qué? Porque ayuda a los equipos a ver que tú no solo estás juzgando lo que había como había, sino que estabas entendiendo qué era lo que querían explicar, solo que la ejecución con respecto a la idea no ha sido pareja y que por tanto a lo mejor lo que está fallando es la ejecución. Eso ayuda a los equipos a ver dónde están fallando. El incluir recomendaciones, lo único que tiene es un problema, ¿vale? Y eso sí tenéis que ser muy francos siempre. Cuando vayáis a incluir una recomendación, hacerlo explícito. Esto no ha influido durante la deliberación, pero todo lo que queráis. ¿Vale? El decirles no ha influido durante la deliberación les ayuda a ver que vosotros habéis conseguido partir, que estáis en una parte evaluando y en otra parte dando las recomendaciones. ¿Vale? Súper importante, desgranar los criterios de valoración. Que tú le digas a un equipo, es que siento que este argumento no ha sido como demasiado intenso, le sirve para absolutamente nada. Lo único que sirve es para que te suspendan en la evaluación. ¿Por qué? Porque ellos no están entendiendo cómo han valorado las cosas, cuál es el criterio que para la siguiente vez tienen que usar para ver si lo suyo es bueno o no es bueno. Entonces, el usar un criterio de valoración, y no me vale el no has dado suficientes ejemplos, sí me vale este argumento era tan abstracto que no aterrizaba y no sabíamos por qué nos importaba, necesitaba de algún impacto, de algún ejemplo. Ese desgranar el criterio de valoración es lo que hace que los equipos mejoren y entiendan el porqué de las decisiones que se han tomado. Por eso es importante que no digáis eso de, es que le falta impacto. No, le falta impacto porque el otro sí tiene un impacto y sabemos por qué le importa a no sé quién, pero en tu caso no sabemos a quién le importa. Entonces, si tenemos que comparar una cosa que es importante para un grupo versus una cosa que no sabemos a quién le importa, obviamente le damos más peso a lo otro. ¿Vale? El explicar ese tipo de criterios es lo que tenéis que intentar practicar cuando seáis principales que todavía están en proceso de aprendizaje. ¿Vale? Lo que decía, al final nosotros pretendemos aportar valor al debate. Como principales somos agentes formativos. Sí estamos formando a la gente porque le estamos diciendo lo que está bien y lo que está mal y a partir de eso la gente va a corregir para futuras rondas.
o para futuros torneos. Entonces, es importante que nosotros sepamos que estamos aportando valor al debate. Ser juez no es sentarse una hora y luego decirle a los equipos solo qué fue lo que pasó. Ser juez es intentar ser un agente activo dentro de la sala, manejar el debate, manejar a los panelistas, dar un feedback útil a los equipos, luego perseguir a los equipos y decirles, oye, todo bien, dudas que tengáis, lo que necesitéis, estamos aquí. Ese tipo de cosas es lo que hace que un juez principal efectivamente sea capaz de crecer. ¿Por qué? Porque tú tienes que recibir un feedback por parte de los debatientes para poder mejorar también. Y eso en muchos casos no se consigue con lo que te dice adjudicación, que a veces no publican ni las notas. Se consigue persiguiendo al equipo que se ha enfadado contigo, te ha dado un cuarto, diciéndole, ¿qué es lo que habéis visto? ¿Por qué no estáis de acuerdo? Obviamente, no persigáis a todos los equipos porque a lo mejor os empiezan a odiar, ¿vale? Sobre todo si os vais a meteros en una discusión con ellos. Pero sí es útil que les digáis, ¿qué ha pasado? ¿Qué habéis visto? ¿Qué tal? Para entender qué es lo que están entendiendo ellos de vuestro feedback, porque muchas veces lo que yo pienso y el feedback que estoy dando tampoco hacen match, ¿vale? Entonces es importante que nosotros, como principales para mejorar, seamos conscientes de lo que los equipos están entendiendo a nosotros. Y por último, interesante, ¿cómo entrar de oficio? Entrar de oficio en BP es una cosa complicada y yo creo que es una cosa necesaria. Muchas veces los equipos van a decir dos frases y van a pensar que esa es como toda su argumentación y eso complica las cosas, ¿vale? Entonces, el decir, mira, voy a entrar de oficio aquí, en este equipo, porque no hay ningún desarrollo, pero es solo para compararlo con este equipo en el que tampoco hay ningún desarrollo, ¿vale? Entonces voy a completar los argumentos, voy a ver cuál es mejor porque ninguno de los dos equipos lo ha hecho, ¿vale? Como vosotros no habéis hecho ese trabajo, nosotros para poder valorarlo tenemos que hacerlo. Obviamente con el resto de equipos que sí han hecho un desarrollo, no vamos a usar este criterio. Segunda forma de entrar de oficio que también tenéis que explicar. El típico debate de medicina, yo soy médico y de pronto dicen una barbaridad, ¿no? Como que las vacunas no han demostrado seguridad porque los estudios solo se han hecho en 5.000 personas en vez de 10.000. Y entonces sienten la ira subir por todo, ¿no? Mira a los equipos con cara de decir, por favor, ¿qué estoy viendo? Los equipos te vienen a ti con cara de decir, no sé qué le pasa a esta señora. Y en la deliberación tienes que decidir si esa información entra o no entra para juzgar a un equipo. Lo que tienes que hacer, o la mejor forma de hacerlo, es preguntándole a los panelistas, ¿vale? Cuando tú eres muy experto en un tema, no eres la única persona que está juzgando. Hombre, si eres la única persona, pues mala suerte, tendrás que decidir tú, ¿vale? Pero preguntar a los panelistas, oye, ¿vosotros creéis esto? ¿Esto habéis entendido qué tal? ¿Consideráis que esto es una barbaridad? Porque ellos también son personas razonables promedio, en general, ¿vale? Entonces, el apoyarte en un panelista para ver si entras de oficio o no, ayuda a que tú también mantengas la objetividad. Y luego lo explicas en el feedback. Mirad, esto que habéis dicho es una barbaridad. Como yo puedo estar secada, porque en general los debatientes conocen a los jueces principales, he hablado con el resto de panelistas. Ellos también lo consideran una barbaridad y entonces no lo vamos a considerar conocimiento específico. ¿Vale? En base a eso vamos a juzgar. ¿Cuándo me pasa esto? Cuando son premisas de cosas que yo conozco muy en profundidad o que algunos de los panelistas conocen muy en profundidad. Es muy útil que vosotros habléis este tipo de cosas durante la deliberación, porque os ayuda a tener un poco más de objetividad y a decirle a los equipos que sí que soy médico, pero que si habéis dicho, no sé, que la cesárea es la mejor forma de nacer y todos estáis de acuerdo en que la cesárea es la mejor forma de nacer, me callo, me como mis conocimientos, ¿vale? Y doy el feedback como si la cesárea fuese la mejor forma de nacer, porque es el conocimiento promedio de una persona normal, ¿vale? Ese entrar de oficio o no entrar de oficio, pero explicando por qué estoy entrando, ayuda a que los equipos entiendan qué es lo que estoy haciendo y qué criterios estoy usando y por qué los estoy usando. El problema de los equipos cuando dan un mal resultado a un juez, en la mayoría de las veces es que no entienden por qué hacen las cosas. Pues no entiendo por qué necesito ese ejemplo. Pues chico, necesitas ese ejemplo porque no tienes impactos, ¿vale? O no entiendo por qué necesito este razonamiento. Pues chico, porque es que el de la cámara alta ya dio un razonamiento y te has quedado sin argumento monstruo. Vale, entonces, ese tipo de cosas ayudan a que los equipos entiendan bien qué está sucediendo, pero sobre todo, cuando entras de oficio, más, porque ellos entienden que tú no tienes legitimidad para entrar de oficio, ¿vale? Estas son todas las cosas que yo quería contaros. Como veis, no es un taller muy largo, es un taller en el que resumo cosas que en general no estamos hablando durante la deliberación, o sea, durante los debates o incluso durante los talleres, ¿vale? Porque el objetivo normalmente que tenemos con este tipo de cosas, me he liado ahora, ¿vale? Con este tipo de cosas es efectivamente mejorar el análisis, ver cómo valoro un argumento de principio, ver cómo valoro un argumento de consecuencia de lista, pero son ese tipo de cosas las que hacen que el día de mañana, cuando te estés enfrentando a una deliberación, te encuentres tranquilo como para poder permitir ese tipo de análisis. Por eso
la idea de este taller no es tanto un taller en el que os enseñe cómo juzgar, sino cómo ejecutar bien el rol de principales. Entonces, las dudas, preguntas que tengáis por el chat, podemos resolverlas ahora. Si no, pues muchísimas gracias a todos, que la verdad es que es un placer con el Campeonato de España de Debate, sobre todo, aunque creo que es una iniciativa espectacular. Vale, vamos a esperar un poquillo, pero vamos, que parece que no hay muchas dudas. Igualmente, si necesitáis cualquier cosa, me podéis escribir a mi móvil que está rodando por todo el circuito o al correo, lo que necesitéis, al Campeonato de España, que ellos me redirijan lo que sea y ya está. Sí, entrar de oficio suena raro, pero es que es una cosa que últimamente estamos viendo. No tiene pinta de que vaya a haber mucho más. De hecho, creo No que creo. la gente ya está abandonando la sesión. Así que nada, si quieres de cara a la grabación, pues ya lo despedimos aquí. Eh, Mil gracias por todo. O sea, creo que A ti. el taller mola mil. Eh, Llevo jugando mucho tiempo y creo que dices cosas mega, mega útiles y como que me apunto, incluso lo de ser menos cascarrabias. Así que muchísimas gracias por todo, gracias por el tiempo que has dedicado, gracias al equipo de adjudicación que está coordinando todo el programa de formación online, a la Camilo Cosocila por el esfuerzo que está haciendo también con nosotros. Y nada, cualquier cosa, pues nos tenéis contacto en redes. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión.